Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca en su sección de Física. En este video desarrollaremos el tema de las leyes de la dinámica, mejor conocidas como las leyes de Newton, y particularmente lo que concierne a la estática. Gracias por ver este video. Si este material les resulta útil, apoyen nuestros canales Matemáticas Arca y Arca Física. Denle me gusta a este video, compártanlo, pero sobre todo, suscríbanse. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón, que dice: una viga uniforme de peso despreciable soporta dos cargas, como se ve en la figura. Se nos pide calcular el valor de la fuerza de reacción que se ejerce para equilibrar a la viga y dónde debe colocarse la fuerza de reacción, es decir, dónde debe estar el punto de apoyo o fulcro, como también se le conoce, respecto al punto A. En otras palabras, cuál debe ser la distancia entre el punto A y donde debe colocarse la fuerza de reacción. Estática se deriva del término griego estáticos, que significa inmóvil. Para que un cuerpo permanezca inmóvil se tienen que cumplir dos condiciones, llamadas las dos condiciones del equilibrio de los cuerpos. La primera condición se refiere a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La segunda condición se refiere a los momentos o torcas que actúan sobre el cuerpo. La primera condición del equilibrio de los cuerpos nos dice que para que un cuerpo permanezca en equilibrio, la suma de fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a cero. Y la segunda condición de equilibrio de los cuerpos nos dice que para que un cuerpo permanezca en equilibrio, la suma de momentos o torcas que actúan sobre él debe ser igual a cero. El que la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo sea igual a cero es para que el cuerpo permanezca en equilibrio traslacional, es decir, que no se mueva del lugar, que permanezca en reposo. Y el que la suma de momentos o torcas sea igual a cero es para que el cuerpo permanezca en equilibrio rotacional. En el caso que nos ocupa, aplicaremos las dos condiciones. Empezaremos por dibujar el diagrama de cuerpo libre de esta situación. Tenemos una viga que tiene una longitud de 6 metros y en uno de sus extremos tenemos una carga 1, un peso, por lo tanto hacia abajo, 300 newtons. Una carga 2 en el otro extremo, también es un peso, por lo tanto va hacia abajo, de 400 newtons. Y se nos pide calcular la fuerza de reacción que equilibra a estas dos cargas, a estos dos pesos. Evidentemente esta debe ir hacia arriba. Y además debemos calcular la distancia que hay del punto A al punto donde se coloca la fuerza de reacción. Aquí la podemos colocar en cualquier posición. Gráficamente hablando, es meramente una ilustración. El valor definitivo lo obtendremos analíticamente y puede ser que dé más para acá o más hacia allá o a la mitad, no lo sabemos. Vamos a ver. Pues bien, empezaremos por aplicar la suma de fuerzas. Igual a 0. Tenemos que la reacción va hacia arriba, por lo tanto la tomamos positiva. Y puesto que las cargas ambas van hacia abajo, las tomamos negativas. Y por lo tanto tenemos que la reacción menos 300 newtons menos 400 newtons es igual a 0. Tenemos por lo tanto que la reacción es reacción menos 700 newtons igual a 0. Transponiendo, tenemos que la fuerza de reacción es igual a 700 newtons. Y esto era de esperarse, ya que tenemos dos cargas, una de 300 y una de 400, ambas hacia abajo, la suma de ellas nos da 700. Por la tercera ley de Newton, de la ley de la acción y de la reacción, que dice que a toda acción se opone una reacción que es exactamente del mismo tamaño, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. La única diferencia es que la reacción va hacia arriba y es de 700 newtons. Pues bien, aplicaremos ahora la segunda condición, que es la suma de momentos igual a 0.
El momento lo calculamos multiplicando la fuerza por el brazo de palanca. Cada una de estas fuerzas ejerce un momento o torca respecto a algún punto. Siempre debemos tomar un punto de referencia. Aquí tenemos que la fuerza de reacción ejerce un momento o torca respecto al punto A o respecto al punto B. El punto B ejerce una torca o momento respecto a la fuerza de reacción o respecto al punto A, etc. Depende de lo que nos convenga. Pues bien, la suma de momentos, en este caso, la tomaremos respecto al punto A. Podemos tomar cualquiera, y al final de cuentas el resultado deberá ser el mismo. Aquí lo hacemos siempre, buscamos la mayor conveniencia, y en este caso nos conviene hacerlo respecto al punto A porque nos piden que esta distancia sea de la fuerza de reacción al punto A. Así es que para no tener que hacer más cálculos lo hacemos directamente respecto al punto A, y por lo tanto vamos a tener que la sumatoria de momentos respecto al punto A tiene que ser igual a 0. Hay una convención universal que obviamente tenemos que aplicar, y es la que nos dice que todo momento o torca en el sentido contrario a las manecillas del reloj es positiva, y todo momento o torca en el sentido de las manecillas del reloj es negativa. Pues bien, en este caso hay que tomar en cuenta que si vamos a hacer las torcas, a calcular las torcas respecto al punto A, la fuerza de reacción que va hacia arriba hace palanca sobre el punto A hacia la izquierda, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, la torca, el momento de la fuerza de reacción respecto al punto A va a ser positivo. Y si tomamos la carga 1, carga 2, su momento respecto al punto A, la palanca que hace la carga 1 respecto al punto A es hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj, razón por la que lo tomaremos negativo. Y la carga 1 no ejerce torca, porque toda carga que está en el punto que tomamos como referencia, su momento es 0, ya que no tiene forma de hacer palanca en el punto que estamos utilizando como referencia. Por lo tanto, tenemos pues que la fuerza R por X, es decir, la fuerza de reacción por X, menos la carga 1 por 6 metros, esto tiene que ser igual a 0. Conocemos la fuerza de reacción, 700X, le restamos 6 metros por la carga 1, que es igual a 300, perdón, es carga 2, no carga 1, por 400 newtons. Y esto es igual a 0. Esta torca es de la carga 2, no de la carga 1, por eso es 6 metros, que es la distancia del punto B al punto A. Y la fuerza es obviamente la carga 2, 400 newtons. Por lo tanto tenemos 700X menos 2400 newton metro, esto es igual a 0. 700X transponiendo es igual a 2400 newton metro. Despejamos X y esto nos da 2400 newton metro entre 700 newtons. Newton se anula y nos quedamos por lo tanto con metros, y 2400 entre 700, esto es igual a 3.4 metros. Y esto quiere decir que la distancia a la que se tiene que colocar el fulcro o punto de apoyo, la reacción, es a 3.4 metros del punto A. Y de esta manera este reactivo queda total y perfectamente resuelto. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, bienvenidos.
envíenlos en un comentario. Y no olviden que solo el que sabe es verdaderamente libre, y es más libre el que más sabe. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima.